Bienvenidos al conversatorio del Diploma Fortalecimiento Académico Investigativo para la Docencia en Posgrados. Hoy nos acompaña el profesor Ángel Enrique Romero Chacón. El profesor es licenciado en Física de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Docencia de la Física de la misma universidad y es doctor en Epistemología e Historia de las Ciencias y las Técnicas de la Universidad de París VII. El profesor es el coordinador del grupo de investigación Estudios Culturales sobre las Ciencias y su Enseñanza. Y entre los proyectos que se destacan de este grupo de investigación está la argumentación en clases de ciencias y su contribución a la construcción de ciudadanía, la experimentación y el desarrollo del pensamiento físico, un análisis histórico y epistemológico con fines didácticos. Con la participación del profesor terminamos las actividades de esta semana y el próximo lunes continuaremos con el ciclo de experiencias múltiples. Muchas gracias por su atención y sean bienvenidos. Buenas tardes. Cuando me comentaron poder participar aquí con un conversatorio con ustedes, siempre no hay unas temáticas específicas, como que ustedes han venido trabajando sobre algunas experiencias de algunos de nosotros en cuanto a la formación posgraduada que tenemos aquí en la Facultad de Educación. Entonces, pues básicamente, es como si ustedes tienen algunas inquietudes, algunas preguntas. Yo he seleccionado, digamos, algunas temáticas, algunos tópicos que eventualmente podrían ser de su interés y que pudiéramos entrar en una conversación más bien, digamos así, no tan formal, digamos, porque no sería como una charla, una conferencia, sino más bien como contar las experiencias, eventualmente los logros, pero también las dificultades en estos procesos de formación posgraduada, en particular a nivel de maestría, ¿no? Entonces, mi experiencia aquí en la Universidad de Antioquia a nivel de posgrado es digamos que relativamente modesta. Hemos participado en la creación de una maestría, inicialmente una especialización en educación en ciencias experimentales que se hizo, duró como 4 cortes. En particular yo participé en la última de ellas con alguna formación de algunos colegas, precisamente unos dirigiendo 4 o 5 trabajos a nivel de especialización. A raíz de esta especialización que duró 5 cortes, 4 en Medellín y 1 en Turbo, se tuvo la experiencia suficiente con otros colegas de la Facultad de Educación en el área de Ciencias Naturales y se abrió la primera línea de la maestría en Educación en la línea de Educación en Ciencias. Esta línea en la maestría de Educación en Ciencias ya tiene su 9ª corte, ha salido aproximadamente alrededor de unos 25 magísteres. En la especialización fueron alrededor de unos 70 especialistas en la educación en ciencias. Algunos de los egresados de la especialización se vincularon luego a la parte de la maestría. Hace un par de años fue la última corte de la línea de maestría en educación en ciencias, porque también teniendo ya como una amplia experiencia, digamos, en la línea de educación en ciencias con las 4 cortes de la especialización, las 9 cortes de la línea de la maestría en educación, nos dimos el propósito, algunos colegas aquí en la Facultad del Área de Ciencias Naturales, crear una maestría en educación en ciencias naturales. Esa maestría se creó y este semestre se hizo el proceso de admisión y comenzamos el próximo semestre con la primera corte. Entonces el programa de maestría en la parte de educación en ciencias ha tenido como una experiencia importante aquí en la Facultad de Educación.
Además de eso, se cuenta con la línea en el doctorado en educación, la línea de educación en ciencias naturales. Algunos de nuestros egresados de la maestría en educación en la línea han hecho también el doctorado, ya tenemos algunos doctores en la línea. Entonces la experiencia es, si bien es modesta, también es importante a nivel de formación. Yo he participado en la formación de magísteres y algunos, un doctor que está terminando aproximadamente formación de magísteres, alrededor de 5 trabajos de investigación. Algunos se han hecho a nivel individual, otros en parejas. Es una experiencia también interesante que eventualmente tendremos oportunidad de comentarla. Todos los trabajos de investigación que hemos asesorado o coasesorado con algunos otros colegas, felizmente han terminado en el tiempo relativamente satisfactorio. Digamos, se saben que usualmente la maestría tiene 2 años de estudios y tienen la posibilidad de pedir unas prórrogas los estudiantes. En el reglamento anterior, porque hubo hace un semestre, no, tal vez un año, una modificación, se podía pedir siempre como prórroga la mitad del tiempo de duración del programa, es decir, se podía pedir una prórroga de 1 año y después una segunda prórroga de otro año. Ese reglamento ha cambiado y se ha reducido significativamente las prórrogas solamente a 1 semestre. Pero todos los trabajos en principio se quiere tanto por parte de los estudiantes como por parte de los asesores maestros que terminen en el tiempo del plan de estudios, es decir, 2 años. Creo que hacer un proyecto de investigación con un tiempo superior trae algunas dificultades y va en pérdida tanto para los estudiantes como para los asesores mismos. Entonces es posible que haya algunos que se atrasen 1 semestre por diferentes motivos, usualmente internos al equipo de trabajo o externos, la mayoría de ellos. Entonces, si se alarga 1 semestre, eso sería como el máximo tiempo posible, es decir, que los trabajos de investigación duren 2 años, 2 años y medio máximo. De los diferentes trabajos de investigación que yo he participado en asesoría, felizmente todos han sido distinguidos como meritorio. Entonces también parte del asunto es un trabajo que yo creo que no es, digamos así, de extensión, sino de profundidad en alguna temática, y es parte del asunto, digamos, de estas experiencias a nivel posgraduado, es más como el interés y la profundidad de analizar, de investigar una temática, que de tener como un proyecto muy amplio. Casi que las, digamos así, experiencias positivas son aquellas en donde se logra definir una temática muy concreta y que sea obviamente compartida y de interés común entre estudiantes y asesores. Ese es un primer punto que quisiera comentar, primero la relación. Tengo algunas temáticas, como quisiera comentar algunas de ellas. Yo las he numerado aquí, obviamente no tienen que ser esas, apenas como para, digámoslo así, romper el hielo, tener algunas temáticas de conversación. La relación docencia-investigación, que me parece como interesante. Nosotros somos maestros, formamos maestros. La idea es cómo hacer de la actividad propia de un maestro, que es la docencia, objeto de investigación. Es como la relación docencia-investigación, me parece como interesante comentarla. Algunas particularidades de nuestro enfoque con el grupo. De todas maneras, aquí hay algunos miembros del grupo egresados de nuestra maestría y de nuestro doctorado, tengo entendido alguna estudiante. Sería interesante incluso comentar de viva voz algunas impresiones, experiencias de los mismos estudiantes, y obviamente la complementamos. Una particular perspectiva que tenemos en el grupo es el carácter sociohistórico de la construcción de conocimiento. Y cuando digo construcción de conocimiento, no solamente es el conocimiento objeto de estudio de la investigación o el trabajo de investigación,
si nuestra formación como docentes. Nuestra formación como docentes es socialmente e históricamente dependiente de muchas, pues, de los contextos, entonces eso sería como interesante también comentarlo. Algunas particularidades más, el segundo punto y el tercer punto son particularidades un poco de la forma de trabajo en el grupo. Construcción de formas de ver el mundo, ¿sí? La idea no es, o no, lo asumimos en el grupo, no es tratar de replicar o reproducir trabajos que se han hecho en otros contextos, sino crear los propios, ¿sí? Nuestros contextos particulares, nuestra forma de asumir el papel de la enseñanza, en particular de las ciencias, el aprendizaje de las ciencias, tienen particularidades que es necesario investigar y obviamente producir nuevas propuestas al propósito. Entonces lo he llamado construcción de formas de ver el mundo, que la manera de mirar el contexto educativo a nivel de ciencias en nuestros contextos, en nuestras regiones, probablemente no es la misma manera de mirarlo en otros contextos, y ahí los traslados nuevamente no funcionan o funcionan mal. Entonces es tratar de mirar esas formas diferentes de mirar las problemáticas adecuadas o propias para nuestros contextos. Y finalmente, el problema de identificar y explicitar un problema de investigación, que es como parte del asunto, ¿no? No todo es objeto de investigación, no todo se puede asumir como un problema. Parte de nuestras angustias cuando tenemos un grupo de estudiantes es que no se logra constituir fácilmente un problema objeto de investigación. Es decir, con tener una temática no basta, hay que tener un problema que pueda asumirse como tal, ¿sí? Es decir, una temática puede ser objeto de estudio, de análisis, pero en principio asumo que investigar, sobre todo la investigación en educación y en particular en el área de educación en ciencias, significa tratar de abordar, resolver un problema identificado. Obviamente los problemas obedecen a muchos contextos, pero parte con la identificación de un problema. Entonces, muchas veces la identificación del problema se vuelve nuestro problema, porque mal identificado, mal explicitado, mal abordado, pues iría como a la postre, digamos, en el trabajo de investigación, hacer un trabajo de investigación que no es sentido ni por los estudiantes ni por uno como asesor. Entonces, en principio esas 4 temáticas yo las propongo, probablemente cada una tiene un nivel de profundidad importante, entonces no sé si las abordaremos todas, pero al menos como para tener algunos objetos de conversación. Si ustedes tienen algunas otras temáticas de interés personal o colectivo aquí, las podríamos empezar a comentar. Sería como mi propuesta. No sé, si alguien quiere comentar qué expectativas tiene, qué intereses. No sé, pues en la medida que de pronto vayamos comenzando, yo puedo comenzar como con la primera, como para ir rompiendo. La idea no es que sea solamente yo el que hable, porque es un conversatorio, ¿no? Entonces, de pronto, en la medida en que vamos hablando, de pronto algunos de los presentes se va como queriendo como participar, y en particular de pronto los estudiantes, aquí profesores egresados de nuestra área, de nuestra línea, de pronto tendrían ellos experiencias también importantes y otra manera de ver las experiencias, porque la mirada que uno tiene como asesor obviamente no es la misma del asunto como estudiante, ¿no? Generalmente ambos la sufrimos, pero desde puntos de vista diferentes. La primera, digamos, el asunto de docencia e investigación para mí me parece muy importante. Decía al comienzo, no son, es decir, los campos de docencia e investigación podrían ser diferentes, ¿sí? No puede hacer la docencia, generalmente nosotros como maestros ejercemos la docencia de nuestras temáticas, nuestros cursos a diferentes niveles,
Probablemente algunos de ustedes, nosotros también ejercemos la parte de la investigación, pero quiero decir, no necesariamente tienen que coincidir. Lo ideal para mí en el campo de la educación en ciencias, a nivel de la formación de maestría, y en particular una maestría como la Facultad de Educación, que quiere ser una maestría de modalidad investigativa, para mí el ideal es que esas dos dimensiones confluyan. Docencia e investigación deben confluir, ¿sí? Entonces, uno en el día a día como maestro tiene muchas actividades: preparar clase, relacionarse con sus estudiantes, con las temáticas, los objetos, digámoslo así, disciplinares particulares de cada uno de nosotros, con contextos escolares, contextos locales, padres de familia probablemente, de una forma del día a día, y eso no necesariamente es objeto de investigación. Igual uno podría organizar una investigación, ¿cierto? Investigación educativa, hay varias modalidades de investigación. Podría ser una investigación documental, donde indaga, consulta cosas, hace propuestas didácticas, pero hasta ahí va, no tiene una relación directa con la docencia. Nuestra perspectiva del grupo trata de unir las dos, docencia e investigación. Es decir, que nuestras propuestas de trabajos de investigación necesariamente tratan de identificar una problemática de aula, del contexto escolar, a diferentes niveles que pueden ser muy diversas. Trata de profundizarla teóricamente, pero también de proponer actividades pedagógicas de implementación y recibir la retroalimentación después de haberlas implementado para tratar de resolver la problemática identificada. Es decir, que la docencia y la investigación están muy ligadas. La idea es volver la docencia o algunas temáticas objeto de investigación, y la investigación mirar sus implicaciones, sus bondades que tienen para el mismo, digamos así, potenciamiento de la docencia. Entonces, esos dos aspectos me parecen claves. No necesariamente tienen que ir siempre unidos. De hecho, yo he visto, he leído, he evaluado algunos trabajos a nivel de maestría que no necesariamente confluyen. Obviamente también depende del énfasis de la investigación del grupo, pero nuestra perspectiva sí es, de alguna forma, al menos explícitamente o intencionalmente, tratar de unirlas. Tengo en ese sentido un recurso que siempre que tratamos de hacerlo, es de hacer, digámoslo así, lecturas, interpretaciones de unos contextos que podrían eventualmente darnos luces sobre la manera como debemos proceder a nivel de la educación. En particular, nuestro grupo se ha caracterizado por algunas perspectivas donde asume la historia y la epistemología de las ciencias como disciplina fundante. Fundante tanto para el quehacer docente como para la práctica investigativa. Este es un texto de un filósofo inglés, Alfred Whitehead. En su texto El propósito de la educación y otros ensayos, propone la siguiente frase: ¿desea usted que los docentes sean imaginativos? Apóyenlos para que investiguen. ¿Desea usted que los investigadores sean imaginativos? Pónganlos en contacto de simpatía intelectual con los jóvenes durante el periodo más impaciente e imaginativo de la vida, cuando su intelecto entra precisamente en su periodo de disciplina madura. Permita a los investigadores que se expandan como mentes activas, flexibles y con el mundo al frente. Permita a los estudiantes que coronen su periodo de formación intelectual con algún contacto cercano con espíritus dotados de la experiencia de las grandes aventuras intelectuales. Esta cita, digamos, para nosotros es muy importante porque sintetiza un poco la relación docencia-investigación. Es decir, los buenos investigadores de esa perspectiva, pues no significa que no sean los únicos, para que mirar la potencialidad de una investigación tiene que tener el contacto
de las mentes jóvenes, de los estudiantes. ¿Sí? En nuestros estudiantes hay una riqueza importante de las nuevas maneras de mirar las cosas. La idea es que los investigadores no estemos alejados de lo que nuestros estudiantes quisieran desarrollar. Obviamente la parte, digamos, la otra vía también es importante. El desarrollo intelectual y de formación de un estudiante se potencializa de la mano de un profesor ya formado y con experiencia, es decir, de un investigador. Entonces, ir los dos de la mano me parece que de alguna forma sintetiza esa idea de la relación docencia-investigación. Los investigadores en la educación en ciencias no tendríamos nada que hacer si no tuviésemos digamos, esa fuente, esa riqueza a nuestros propios estudiantes, en cualquier nivel. Si queremos investigar cómo se desarrollan en un ambiente escolar a nivel de básica, de media o a nivel universitario, son nuestros estudiantes los que nos lo dicen, ¿cierto? Los contextos particulares. Igual, los estudiantes no podrían desarrollarse o potencializarse con nuestros objetos de investigación identificados si no es de la mano de personas que tienen un poco de experiencia a ese nivel, es decir, los investigadores. Entonces, para nosotros de alguna manera esa es como la primera idea, digamos, o comentario que quería como propiciar para un conversatorio, es esa relación estrecha que hay entre docencia e investigación desde esta perspectiva. La idea de investigar necesariamente tiene que ser de contextos concretos y con personas particulares, ¿no? Estudiantes de nivel básico, medio, o profesores, o a nivel universitario, pero contextos concretos, particulares. Y obviamente eso no se puede hacer si no se van de la mano de algunas, digámoslo así, experiencias que de alguna forma han recorrido ya un camino en esa experiencia, pero los dos tienen que ir de la mano. No podría uno hacer una investigación olvidándose del contexto particular de nuestros estudiantes, de nuestros profesores en formación, por ejemplo, o viceversa. Ellos no podrían desarrollarse y sus potencialidades investigativas si no es participando de los mismos grupos de investigación. Es como la primera idea que quisiera pues, comenzar a comentar. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algunas impresiones al respecto. Yo invitaría en especial a nuestros egresados de la misma área, cómo han vivido esta relación docencia-investigación, que me parece como interesante ponerse como en contexto. Buenas tardes. Mi nombre es Julián. Usted acá en Guisa. Buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Julián y soy egresado de la línea Ciencias Experimentales con el profesor Ángel, y voy a dar una opinión al respecto de esta relación docencia-investigación como la viví yo. ¿Sí? A ver, no solamente pienso que que es importante lo que plantea el profe respecto a tener en cuenta el contexto escolar y que nuestros trabajos lleguen hasta esa instancia, que no solo se queden en reflexiones muy interesantes, pero que esas reflexiones puedan, digamos, llegar hasta la intervención escolar y nuevamente de ahí se enriquezca las reflexiones que se hacen a nivel teórico, sino también en la docencia con investigación. Particularmente yo viví una relación con el conocimiento, donde el docente que se pone en esta línea también se involucra con el conocimiento de una manera interna, es decir, deja ver los conocimientos externos a él y uno se convierte como en agente, digamos, que construye conocimiento, deja de ser externo a convertirse directamente en constructor del conocimiento. Entonces pienso que esta relación docencia-investigación también tiene un punto que tiene que ver, que es muy interesante, con la construcción del conocimiento y cómo el docente se ve ahí, cómo se ve esa relación del docente con la construcción del conocimiento.
Quería como agregar esa parte. Yo tengo aquí. Pues sí, lo que comenta Julián en el asunto del conocimiento es para nosotros clave, ¿no? Nosotros asumimos que la mayoría de nuestros trabajos de investigación vuelve objeto de investigación incluso el saber disciplinar que enseñamos. Ese es un asunto como clave, ¿no? En estas propuestas investigativas, las dimensiones o digamos así, los conocimientos que puede tener un profesor son muy diversos, ¿cierto? El conocimiento escolar, el conocimiento pedagógico, didáctico y a veces, muchas veces, su conocimiento del contenido a enseñar, conocimiento disciplinar, a veces es dejado de lado como si eso ya estuviera resuelto. Nosotros hemos vuelto objeto de estudio el saber disciplinar, en ese sentido que menciona Julián, y la mayoría de nuestros trabajos pone ese como de referente importante. Siempre es necesario, casi que tenemos como una máxima, digamos, pensar, en nuestro caso son las ciencias, hay que pensar las ciencias para enseñarlas. No puede asumirse que ese ya es un problema resuelto y mirar otros aspectos que son también importantes de mirar, como los medios didácticos y transmitirlos. Nosotros eso no lo separamos, no separamos los aspectos, digámoslo así, metodológicos o que pueden ser eventualmente didácticos del contenido disciplinar a enseñar, tienen necesariamente que ir unidos. Entonces, en ese sentido, el comentario de Julián es muy pertinente en la medida en que también, como parte del asunto, son procesos de construcción de conocimiento siempre, no solamente conocimiento como por parte del profesor, un conocimiento digamos, investigativo, sino también darse la posibilidad de crear conocimiento escolar, incluso a nivel disciplinar. Sí, no sé si... Yo soy egresado de la octava cohorte de la maestría en educación, de la línea de enseñanza de las ciencias, asesorado por la profesora Berta Lucila Henao y el profesor Ángel Romero. En relación con la relación pues, de docencia e investigación, pues para mí es muy significativa, muy importante. Digamos que entre los niveles de grados pues, que utilizamos en la investigación, algunos compañeros trabajaron con docentes universitarios y profesores de instituciones educativas, la posibilidad de trabajar con estudiantes de pregrado de la universidad. Yo elegí trabajar con estudiantes de la básica secundaria, básicamente el grado 10º. Y digamos, eran estudiantes del CEFA, yo no era profesor del CEFA, ¿cierto? Tenía pues el apoyo de una docente cooperadora. Digamos que aunque el trabajo fue muy enriquecedor, mi tesis de maestría trataba de diseñar una propuesta pedagógica para la contribución en la formación científica en y para la civilidad de los estudiantes. Trabajamos a partir del asunto sociocientífico de la explotación minera del oro, y lo que hicimos básicamente con estudiantes del CEFA fueron una serie de actividades pedagógicas, debates y discusiones sobre la explotación minera del oro, como un problema sociocientífico que incluye aspectos de orden ético, político, económico, social y también ambiental. Cuando hice el trabajo con ellas, siendo pues, digamos, externo, por no ser profesor de la institución, sí me dejó como de pronto al final un poco la preocupación y el pensamiento de que muy seguramente si yo fuera estudiante de ellas y tuviera un contacto más permanente con ellas, de pronto podíamos haber hecho mucho más, avanzado mucho más en el trabajo. Sin embargo, digamos que se cumplieron, digamos, las expectativas pues, que teníamos y efectivamente tuvo éxito el estudio. También quiero como contar algunos elementos importantes que tiene el grupo de investigación y la forma en la que se dirigen los trabajos, ¿sí? Todos estos días hemos como conversado de la pertinencia y lo importante que es, digamos, que haya una muy buena relación entre asesores y estudiantes y que haya una coherencia entre el tipo de trabajo, que yo no llegue con un trabajo y que el asesor me lo cambie o al contrario, ¿cierto?
Afortunadamente, y con los compañeros que hemos participado de la maestría, ha habido como esa afinidad. Y esa afinidad es muy importante pues, para llevar a cabo un trabajo con éxito. Hay unas características muy importantes que diferencian al grupo EXCE de los demás. Y como ustedes vieron a la presentación del profesor Ángel Romero, hablamos de los estudios culturales de las ciencias. Nosotros no partimos de una mirada cientificista de la ciencia, sino por el contrario de una mirada social. Acogiendo lo que planteaba Julián, nosotros en el contexto educativo lo que buscamos es apropiación y construcción de conocimiento de una perspectiva social. Y eso es muy importante cuando se dan espacios de docencia. Reiterando entonces la pertinencia que hay de uno estar en un contexto educativo y estar como constantemente construyendo y apropiando conocimiento con los estudiantes que tenemos. Y para finalizar, digamos que la experiencia investigativa en mi maestría me ha fortalecido mucho, o por lo menos yo lo considero, en mi labor como docente aquí en la Universidad de Antioquia. Yo soy el profesor de nuevas tecnologías. Y digamos, cuando yo trabajo con mis estudiantes, el tema de la WebQuest, resulta muy interesante abocar, por ejemplo, el tema de los asuntos científicos, porque cuando yo hablo de WebQuest en la enseñanza de las ciencias naturales, y voy a hablar de la solución de problemas, estos asuntos científicos se convierten en una herramienta muy eficaz para hablar de problemas sociales, políticos y éticos en los que está inmerso la ciencia. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando uno hace un trabajo de investigación, hay elementos que pueden fortalecer su práctica profesional. James, creo que lo que comenta James es muy interesante porque si bien hay ciertas temáticas que se logran elegir como objetos de estudio de un trabajo de maestría, ciertas problemáticas, la manera como se llega a ellas no es, pues al menos en nuestro grupo no es como una imposición, digamos, al estudiante. Sabe que a veces algunos grupos, eso es muy característico en el área de ciencias naturales, ¿cierto? Tienen como un programa de investigación relativamente constituido y las problemáticas son de los investigadores. Entonces, para quienes ingresen como estudiantes o al grupo de investigación, pues ya les identifican, su problema de investigación es este. Pues problema para el investigador, no significa que sea un problema para el estudiante, pero le toca asumirlo, digamos. La idea es que sea un asunto más bien consensuado, ¿cierto? Yo no digo que sea un objeto o una problemática interesante para el estudiante y que el asesor no le sea objeto de investigación porque ahí no funciona, ni tampoco en la otra vía, ¿cierto? Que el problema sea un problema para el investigador y no para el estudiante. Tiene que ser por ambos compartido y vivido como objeto de estudio y de investigación. De lo contrario, muy difícilmente funciona y si en los casos extremos el estudiante termina haciendo es una tarea y el asesor termina tratando de empujarlo para que salga rápido porque si no, no se resuelve el asunto. Entonces no se vive, se vive el proceso de investigación y ese se tiene que sentirse, tiene que vivirse, tiene que ser objeto de interés mutuo, tanto estudiante como docente. Entonces lo que decía James, nuestra mirada de la educación en ciencias sintetiza pues algunos autores, digamos, que nos hemos fundamentado. Toulmin es uno de ellos. La calidad del proceso de enseñanza se mide no por la exactitud con que se manejan los conceptos específicos, sino por las actitudes críticas con que los estudiantes aprenden a juzgar aún los conceptos expuestos por los mismos maestros. Un estudiante interesante que tiene una temática probablemente pueda a la postre ser contradictor de la misma propuesta inicial, pues esa es la idea, ¿no? Es decir, que haya como temáticas que surjan también de la interacción, de la relación, y no simplemente replicar o desarrollar un concepto o un contenido simplemente por desarrollarlo, por transmitirlo, sino que se vuelva así un objeto de análisis crítico, incluso la perspectiva que el profesor está abordando. Eso es como parte también de nuestra, pues es como la dinámica general usualmente de la investigación. Me parece pues interesante eso que está haciendo en esa relación del docente-investigador, pero porque es una relación más intersubjetiva, pero me gustaría como también conocer en ese producto como último de
del conocimiento, ¿sí? A partir de ese proceso de investigación, ¿qué lugar ocupan las voces participantes? Esas personas con las cuales trabajamos en los colegios, en las escuelas, ¿qué lugar ocupan esas voces a la hora ya de tejer finalmente como el resultado de la investigación? Y me gustaría conocer un poco más también como sobre las metodologías. A ver, no sé si inicialmente hay algún comentario de alguna de las que han sufrido nuestro proceso en el grupo, que pueda comentar cuál es el papel de estas, porque digamos todos nuestros trabajos o la mayoría de ellos han tenido unas propuestas de aula concretas y en los contextos escolares en donde, digámoslo así, los estudiantes de los diferentes niveles han sido parte importante de los trabajos de investigación. Entonces, en ese sentido, no sé si alguien quisiera comentar. Que cuál es el papel o qué espacio ocupan los, a nivel de la investigación, los estudiantes con quienes se hace la implementación de aula o la implementación pedagógica. Buenas tardes a todos. Igual pues fui estudiante de esta línea. Primero les cuento un pequeño detalle para que más o menos entiendan, por ejemplo, una de las importancias, ¿cierto? O un aspecto muy importante, o particularmente que me atrajo a mí a esta maestría y en particular pues el direccionamiento que le da el profesor Ángel, ¿cierto? Yo siempre, y ahorita lo dijo el profesor Julián también, ¿cierto? Y dentro de los comentarios del profesor Ángel, pues me he dado cuenta que es muy difícil uno como docente quizá tratar de enseñar algo de lo cual nosotros no conocemos. Una crítica que dentro del trabajo a modo positivo le hacemos, por ejemplo, a quizá algunas otras propuestas de maestría, es el hecho de que en general se ve que el asunto se centra en las formas, ¿cierto? Y particularmente cuando hablamos de las ciencias, el caso por ejemplo de las ciencias naturales, en este caso la física, o quizá la misma matemática, que la mayoría de propuestas se centran en intervenciones que hablan simplemente o quizás de modelos, hablan de algunos formatos, hablan de algunos talleres, pero que finalmente el contenido no cobra un papel importante acá. Pues eso fue uno de los análisis, una de las conclusiones a las que llegamos dentro de parte de la investigación. Entonces, ahora exponían el asunto del conocimiento y radicamos precisamente en que el conocer un poquito más sobre la disciplina, profundizar un poquito más con un corte histórico epistemológico, le permite a uno como estudiante de la maestría, y también lo aplicamos a algunos profesores de acá de la universidad y también hicimos una propuesta de intervención con estudiantes, le permite a uno encontrar algunos elementos que son importantes, por ejemplo, para la construcción de nuevas propuestas de intervención en el aula, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues esa atiende en primera instancia a algo que preguntaba la profe. En segundo lugar, por ejemplo, y siguiendo con lo que por ejemplo comentaba el profesor Andrés, una metodología en particular que siga el grupo, o por lo menos cuando yo vi el proceso de maestría y en lo que he visto hasta el momento, no hay, ¿cierto? Sino que el mismo problema, la misma problemática le da a uno esos tintes, esas luces, que quizá permite abordar diferentes metodologías, ¿sí? En ese sentido, pues a partir del grupo tratamos de consensuar, ¿cierto? Y por ejemplo, mediante las asesorías con el profesor, de determinar de pronto, teniendo en cuenta las características de diversas metodologías, cuál de ellas es la que más o la que pensamos que puede ser más apropiada para la misma propuesta de intervención, incluso con nuestros mismos estudiantes, ¿cierto?
Adicional a ello, por ejemplo, ¿qué papel juegan los estudiantes? Pues dentro de la investigación y propuesta que tratamos de hacer, los estudiantes y la forma como les presentamos a ellos algunas dinámicas, algunas propuestas de análisis, etcétera, teniendo en cuenta, por ejemplo, elementos que resaltaron quienes ya participaron, permiten una retroalimentación, ¿cierto? Entonces nosotros, o uno se puede servir quizá de lo que los estudiantes manifiestan, cómo ven los estudiantes las propuestas, y de esa manera seguir ese proceso de retroalimentación que no damos por terminada, sino que pensamos que quizá es continua, ¿cierto? No sé si está bien hasta adelante por el micrófono. Yo aquí pensando pues la pregunta de cuál es el papel que dan los estudiantes, por eso lo mencionó al principio, y es el enfoque particular del grupo en relación a cómo se asume la historia, donde la historia tiene un papel activo en la enseñanza, en el sentido en que yo puedo identificar problemas de aula, los identifico con los estudiantes, y precisamente es ese enfoque histórico que me permite encontrar y buscar posibles propuestas a esa problemática de aula y de alguna forma pues las dinámicas que se van a mandar de ahí en adelante. Entonces casi que uno diría que se arranca es ahí, se arranca es con ellos, ¿sí? Se arranca identificando un problema de aula, ¿cierto? Y obviamente tiene las dos vías, pero el enfoque particular, pienso yo, que asumimos de historia, aporta como a esa pregunta. Cristina, iba. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Restrepo, yo soy egresada de la 8ª cohorte, mi asesor fue el profesor Ángel Romero y la profesora Berta Lucía fue mi coasesora. Para responder a la pregunta de la profesora, pues yo quiero como contextualizarlos un poquito sobre nuestro trabajo. Digo nuestro porque lo realicé en compañía de otro profesor, Juan Fernando Guzmán, pues quien no está presente. Ese trabajo fue un proyecto pues bastante grande. Al principio hubo dificultades como para hacer una relación entre dos temáticas importantes en la enseñanza de las ciencias, y fue la temática de la experimentación y la argumentación en las ciencias tomado del modelo de Toulmin. Y para precisar ya la pregunta, nosotros pensamos, nosotros hicimos el trabajo en la Escuela del Maestro con docentes de instituciones educativas de la red de ciencias naturales, fueron 21 profesores, y nosotros consideramos que ellos para nuestro trabajo eran unos mediadores, unos pares académicos, que nos permitían hacer una reflexión crítica sobre la concepción de la experimentación, y a partir de esas concepciones de experimentación, ellos cómo concebían o qué ideas tenían acerca de la naturaleza de las ciencias. Entonces, cuando trabajábamos con ellos, llevábamos unas prácticas con herramientas y artefactos que tomamos de estudiantes del profesor Julián Medina y del profesor Milton. Algunos elementos tomamos de ellos en cuanto a artefactos que les llevábamos para las prácticas de laboratorio. Y a partir de lo que surgía de las discusiones, nosotros analizábamos su discurso, sus expresiones, sus pensamientos sobre la experimentación y sobre las ideas que tenían sobre la naturaleza de las ciencias. Nos íbamos pensando sobre ese asunto, luego diseñábamos la siguiente práctica, es decir, que el material no estaba prediseñado, sino que se iba diseñando a partir de la sesión anterior. Igualmente siempre había un consenso con los asesores, una discusión con ellos sobre lo que habíamos encontrado en cada taller o en cada sesión de laboratorio, para poder llevar algo novedoso, algo que a ellos también les sirviera como punto de reflexión, de cambio para sus prácticas, para que pudieran hacer de pronto prácticas que vincularan cosas sencillas pero muy significativas para sus estudiantes, y de igual manera eso nos servía a nosotros como objeto de investigación. Y en cuanto a las metodologías,
Pues en el trabajo de nosotros trabajamos análisis de contenido a partir de los discursos de los profesores. Y en cuanto al diseño metodológico, en el grupo tratamos de que sean propios o tomados, o mejor, enriquecidos con elementos de la historia de las ciencias. Muchas gracias. Señor. Tú dices que tú trabajaste con otro compañero. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Por qué trabajar dos personas en un proyecto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Quién determina eso? Y para el profesor Ángel, ¿qué implica para usted como asesor asesorar dos personas que están trabajando el mismo tema y cuáles son los aspectos positivos y de pronto lo otro que es complejo? Bueno, inicialmente cuando entramos al grupo trabajábamos pues de forma individual. Yo quería trabajar una temática relacionada con la física y Juan Fernando quería trabajar algo sobre argumentación. Entonces conversábamos mucho y tuvimos una buena relación, porque yo creo que para poder trabajar, establecer un trabajo juntos, primero hay que tener una buena relación, y la tuvimos siempre, y una buena comunicación, igual de estresados, juiciosos, porque es verdad. Y sí, a la compañera le consta que Juan es supremamente estresado, igual de juiciosos para hacer las lecturas. Entonces en esa parte nos entendíamos muy bien, y cuando elegimos el tema, él no quería, él al principio fue reacio por una temática de la física, pero yo tenía la fortaleza y él tenía la fortaleza en la parte de argumentación. Y nos decidimos, nos aventuramos a hacer el proyecto, llegamos a acuerdos cómo íbamos a trabajar, que íbamos a aprovechar las fortalezas de cada uno. Ya le propusimos a Ángel, él dijo que sí, y ahí emprendimos ese camino que pues en ocasiones fue difícil, porque a veces nos costaba llegar a puntos de encuentro, pero normalmente con una buena comunicación y con las ideas, con el consenso y con el juicio fue que logramos hacer ese trabajo. Okay. Inquietud del profesor, yo creo que es un asunto bien interesante y complicado, en la medida en que usualmente, digamos, hacer equipo de trabajo con un asesor, o sea, armar parejas de estudiantes para un trabajo de investigación no es sencillo. Son muchos los factores que ahí influyen. Al menos personalmente siempre trato de evitarlas por la experiencia. Decía, ha habido más experiencias poco negativas que las positivas. Esta que comenta Cristina fue una experiencia positiva en la medida en que inicialmente tenían propuestas o proyectos diferentes, aunque de muchos contactos, ¿no? La misma perspectiva del grupo hacía mirar que hubiese varios puntos de contacto en los trabajos de investigación, y por motivación inicial de los mismos estudiantes se propuso que pudieran trabajar en equipo. Si hubiese sido, digamos, la motivación surgida no de ellos, sino por unos aspectos más bien externos, yo creo que no hubiese sido tan feliz término. Es decir, armar un equipo de trabajo por aspectos externos que no surja de la motivación de los estudiantes, eso usualmente no trae como buenas consecuencias. En la parte de maestría en regiones, tengo entendido que hay unas como importantes posibilidades que la mayoría de los trabajos se hagan en parejas. Habría que elegir muy bien, y que usualmente sugeriría que esa parte motivacional inicial surja de los mismos estudiantes y no como algo externo a ellos, porque por algún aspecto se iría como a mirar los aspectos de dificultades. El nivel de escritural va a ser importante, ¿cierto? Una cosa es tener una idea, pensarla, y otra cosa es escribirla. Y muchas veces uno mismo tiene dificultades en escribir sus mismas ideas. Cuando se escribe a dos manos, esas dificultades se amplían enormemente. Entonces es un asunto que vale la pena como que se mirara, en la medida en que no haya otras posibilidades sino trabajar en parejas, pues
todas maneras, el asunto colaborativo también es importante, ¿no? Pero digamos, esos trabajos de investigación, sobre todo por el nivel, digo yo, escritural, no tanto es por que no haya empatía, que se hagan unas discusiones, unas temáticas interesantes, sino es el nivel escritural el que a veces impiden que hayan como, porque en últimas se debe hacer un solo trabajo de investigación y deben los dos estudiantes responder satisfactoriamente por lo que se escribe allí. Entonces es un asunto importante que vale la pena medir. Otro asunto ya es como el equipo de trabajo que se arma, que yo veo necesariamente que ese sí debe ser colaborativo. Nadie hace una investigación solo, ¿sí? Ni estudiantes, ni profesores, ni teniendo un espacio como sin tener un espacio de implementación. La construcción de conocimiento, tanto a nivel individual, ¿cierto? Nuestra formación, nuestra historia de formación, como nuestro contenido conceptual que vayamos a volver objeto de investigación, es social e históricamente constituido. Es decir, nadie nacimos sabios, digamos así. O sea, todo es un proceso histórico. Tanto nuestra formación personal como estudiante, como profesor, como investigador, como los objetos de estudio, usualmente, en particular las ciencias, cualquier objeto de estudio disciplinar es históricamente constituido. Entonces, mirar que esos dos aspectos, tanto nuestra formación, nuestro pensamiento, es históricamente constituido. No es de extrañar que hace 5 años pensábamos de una manera y ahora vemos las cosas de manera diferente. Eso es lo usual. Darse cuenta de eso, de que eso es así, es importante. Y no podemos, digamos así, cambiarlo, evolucionarlo, si no es del diálogo con otros. Yo no puedo evolucionar tan ágilmente, tan positivamente, estando solo, en solitario. Entonces, este aspecto es interesante. Hago para, antes de darle la palabra a James, que estaba pidiendo, una cita de otro autor, también de la misma perspectiva, Ludwig Fleck. Perdón, yo la leo y ya comentamos. Una especie de temor supersticioso impide atribuir también lo más íntimo de la personalidad humana, el pensar, a un colectivo. Un colectivo de pensamiento existe siempre que dos personas intercambian ideas. Será un mal observador el que no note cómo una estimulante conversación entre dos personas produce enseguida un estado en que cada uno de ellos expresa pensamientos que no estaría en condiciones de producir por sí mismo o en otra compañía. Es decir, la producción de conocimiento siempre es en colectivo. Incluso mis pensamientos, uno dice, yo pienso como yo, el acto pareciera aparentemente que mi acto de pensamiento es íntimo, es personal. No, nuestro pensamiento es dependiente de aspectos externos que uno no se imagina cuánto. Entonces, es darse la posibilidad de trabajar en colectivo, de discutir, de comentar, de construir el conocimiento en forma colectiva. Y colectivo me refiero no solamente a un grupo de investigación, un grupo con su asesor, con los estudiantes, sino también con sus estudiantes, ¿cierto? Con los digámoslo así, personas, contextos escolares en donde iría a ser la implementación. Ahí también hay construcción de conocimiento. Es decir, nosotros no vamos a ser los investigadores y ellos los investigados. Es que el objeto de investigación lo estamos construyendo mutuamente y ninguna de las partes puede estar ausente. Es parte del asunto. Entonces, James y Girsen tenían un comentario. Bueno, un poco para contestar la pregunta que hacía la profesora ahora. Cuando lo mencioné el profesor Ángel Romero y lo planteé yo ahorita, nosotros partimos de una crítica a la enseñanza tradicional de la ciencia, transmisionista, dogmática, memorística, bancaria. Eso implica entonces que los estudiantes sean el centro de nuestros trabajos. Eso es fundamental. Y sobre todo, bueno, mi trabajo hacía parte del macroproyecto de Colciencias de la argumentación de la clase de ciencias, y básicamente pues yo me encargaba de diseñar unas actividades, ¿sí? Por ejemplo un debate, pero las estudiantes eran las que, digamos, llevaban a cabo la actividad. Y eso es muy importante porque es mostrar
que este tipo de trabajos se pueden hacer en el contexto escolar y demostrar también que los estudiantes son participantes activos en los procesos de aprendizaje y de construcción de conocimiento. Lo otro es que nosotros desde el principio del trabajo diseñamos un protocolo ético, ¿cierto? Un acuerdo que llegamos nosotros como investigadores con nuestros estudiantes. En ese protocolo ético, pues además de digamos, certificar de alguna manera y comprometernos con qué vamos a hacer, cómo vamos a usar la información, ¿sí?, que registramos de las actividades, nos comprometemos con los estudiantes a continuar trabajando. La profesora Lucila puede dar fe, digamos, yo les decía ahora, yo trabajé en el grado 10º. Cuando yo presenté mi proyecto, ya los resultados de mi tesis, yo solamente presenté 3 actividades, en realidad hicimos 7, y muchas las hicimos cuando ya estaban en grado 11. Porque es que la idea no es llegar, ¿cierto?, muy como desde la colonialidad, hacer la investigación, hacer 3 actividades, llevarme la información, hacer mi tesis y me olvidé de los estudiantes, ¿sí? Porque nosotros trabajamos el concepto de formación en educación en ciencias. Nosotros consideramos que la educación en ciencias es inherente a la formación, una formación en continuo devenir, y es por eso que no decimos, no, vamos a tratar con ellas en 10º y en 11 dejémoslas y ya. Incluso cuando ya, digamos, algunos meses después de las primeras actividades, se plantearon otras actividades similares, encontramos información muy importante y encontramos, digamos, algunos elementos muy importantes en el pensamiento de las estudiantes. El tema era la minería. En mi trabajo lo desarrollé 2011-2012 y ese era un tema que en el momento era muy espinoso, y si bien trabajamos algunas fuentes de información, yo les llevaba algunos documentales, algunos textos académicos, ellas no se quedaban solamente con eso, porque ellas veían noticias, leían la prensa, en internet, y empezaron a llevar a la clase un montón de elementos que son muy importantes, y uno tiene que rescatar eso como docente y también como investigador, porque muchas veces cuando somos investigadores tratamos de alejarnos mucho, ¿sí?, del contexto, y es fundamental, independientemente de la metodología, tener un contacto muy cercano con los estudiantes. Eso era todo. Yersen. Lo que pasa es que para la presentación necesitamos... Buenas tardes, mi nombre es Yersen Aguilar, trabajo aquí en el grupo EXE también. Frente a la pregunta que hace el profe, que me parece bien interesante, de los trabajos en equipos o en grupos, a mí me parece que es importante que la maestría también se vea como una posibilidad para construir intencionalidades de manera colectiva. En ese sentido, entonces, me parece que el asesor debe posibilitar de alguna manera esa construcción inicial de intenciones por parte de los asesorados. Y creo yo que lograr eso, de alguna manera empieza a minimizar ese impacto del trabajo en equipo, porque si logramos construir una intención entre dos, con seguridad que el proceso va a ser más fácil de llevar, ¿cierto? Entonces me parece que ese es un punto clave como asesores. De hecho, eso lo hemos logrado vivir en las asesorías que hemos tenido con maestrías en regiones, y nos parece que es fundamental, en principio, el asesor darse la pela en esa parte de qué es lo que se puede, digamos, consensuar como grupo, y luego entonces abordar el proceso de investigación. Yo quiero resaltar un aspecto importante en el trabajo en equipo, y es que desde la historia de la epistemología la interlocución es fundamental. Y a veces se hace interesante y más fácil de abordar esas reflexiones de corte histórico y epistemológico cuando yo tengo otro al lado, ¿cierto? Además del asesor. Entonces me parece que ese es un aspecto que es clave también resaltar y favorable en el trabajo en equipo. La construcción de colectivos, digamos, a partir de intencionalidades, y la interlocución permanente, inclusive para el proceso escritural también.
además de la discusión, porque es que yo tengo al lado otro que me está haciendo control de calidad de mis ideas que yo estoy tratando de plantear en mi informe de investigación. Dos cosas quiero resaltar de estas últimas intervenciones, comentarios. Uno es, yo veo que si bien el problema de la identificación de un problema de investigación es uno de los aspectos como más complicados en esa primera etapa, porque ese problema tiene que definirse en principio, por ejemplo, el primer semestre. O sea, no se esperaría, no sería deseable que pase el segundo semestre o de pronto el tercero y no se haya identificado un problema adecuado a investigar porque ya se acabó el tiempo. Entonces, ese asunto es un poco complicado, si bien depende también de los intereses de los estudiantes, intereses también del asesor, que tiene intereses. Decía que ambas partes tienen que vivir y sentir el proceso, que sea objeto de interés investigativo de ambas partes, tanto de estudiante como del asesor. Si bien eso depende de las individualidades de los estudiantes y del profesor, yo veo que por los contextos particulares, usualmente hay puntos en contacto, es decir, no hay tantos problemas de investigación como individuos. Si fuese así, cada uno tendría una manera independiente de ver las cosas, de afrontar sus contextos, es decir, de alguna manera hay algo en nuestra misma formación que nos hace participar de lo que piensan otras personas, y sobre todo en nuestro contexto escolar, con nuestros profesores, con nuestros estudiantes, comparten expectativas, comparten deseos, voliciones y también comparten problemáticas. Entonces, en ese sentido, las problemáticas también son colectivas, es decir, no es cierto que cada quien individualmente tenga una problemática totalmente diferente a otro si participan del mismo contexto. Entonces, se puede identificar problemáticas comunes y parte del asunto es pues darse la tarea de mirar cómo son las problemáticas comunes. Más que las problemáticas comunes, yo veo que un poco la dificultad del trabajo parejas es el trabajo escritural, ya en la organización del informe final, porque pues el trabajo, digamos, de escritura, generalmente uno tiene dificultades uno mismo con uno. Digamos, uno escribe un párrafo y dice, no, eso es lo que no, yo no quería escribir esto, mi idea era otra, y uno tiene que reescribirlo. Bueno, imagínense, eso se multiplica enormemente cuando es en parejas, ¿cierto? Entonces debe haber como una muy buena empatía en la parte, no tanto para identificar la problemática, porque yo veo que hay muchas problemáticas que son comunes a nuestros contextos, a nosotros mismos. Una temática, una problemática puede ser tan vivida aquí a nivel universitario como en nuestras regiones, en nuestros contextos. Es la misma problemática. La enseñanza de las ciencias, por ejemplo, tienen unas problemáticas comunes a muchos contextos y niveles. Yo lo veo más difícil, más bien es como en esa empatía que haya en los estudiantes para poder escribir o organizarse de una forma muy eficaz para que puedan no divorciarse al final, porque sería más complicado, ¿cierto? Y se den cuenta hasta el final que no pueden escribir juntos. Entonces sería mucho más complicado porque tendrían dificultades más complicadas, ¿no? Y quería retornar, de pronto no la lectura completa, pero es como darse la idea de que todos tenemos una historia de formación, no solamente en nuestros conceptos, sino en nuestros pensamientos. Y ese pasado que tenemos es mucho más peligroso, o como dice el autor, solo es peligroso cuando no lo tenemos en cuenta. Entonces siempre es importante partir de lo que tenemos, ¿cierto? Digamos, sería muy artificial colocar problemas artificiales, digamos, eso no cabe, tiene que ser de lo que tenemos. Y hay buenos problemas, y con seguridad nuestros estudiantes y nuestros profesores ya los han pensado. Si son problemas vividos, ya los han abordado, ya han comenzado a abordarlos. Entonces es partir de eso que ya hay, ¿cierto? No es decir, no es ir a la universidad, ir a la región, no es ir a llevarles problemas, los problemas los tienen ellos. Es más bien como poder entrar en diálogo con ellos y comprender esos problemas y mirar cómo se pueden dinamizar. Pero los problemas con seguridad ya están.
Entonces es como mirar también esa experiencia de formación que tienen ellos. Ese es parte del asunto, no partir, es decir, no echar al lado el pasado. Y con seguridad ellos también tienen cosas que decir. Como todos nosotros, todos nuestros estudiantes, todos hemos vivido sus procesos, ustedes mismos han vivido procesos de identificar un trabajo de investigación y ustedes tienen sus problemas, ¿cierto? Quieren desarrollar cosas. Entonces parte del asunto es como entrar en diálogo y no olvidarse de eso, que todos tenemos una historia de formación que es necesario tenerla en cuenta. ¿Sí? Más bien entrar en diálogo, mirar cómo se adecua una cosa a la otra, más que olvidarla, es como parte del asunto. Quisiera preguntarle Sí. como dos cosas. La primera, aquí se habla mucho de contexto y lo que veo ahí es el carácter histórico de la construcción de conocimientos, ¿cierto? La primera es, en esos contextos, ¿cuál sería como la dificultad? Hablando más o menos de la dinámica del obstáculo epistemológico hacia el bachillerato, en el sentido del pasado es más peligroso. ¿Cuál sería como la dificultad que nos podemos encontrar? Porque creo que el contexto es, a nivel sociohistórico puede ser una cosa, pero el conocimiento también tiene otras vías. ¿Qué quiero decir esto? Hay como un desfase sin querer, digamos, opacar los conocimientos culturales entre la dinámica del pensamiento en las universidades occidentales, digamos, de Europa, Estados Unidos, y nuestras dinámicas de pensamiento, y cuando vamos a algunas regiones, a las dinámicas de los pensamientos. ¿Sí? ¿Cómo no caer en el paternalismo de la región y consolidar una pregunta que quizás el mismo señor Klaus, el profesor Klaus, decía que es que el problema de la maestría no va a ser el paternalismo en la región, no lo decía así, lo digo yo, sino la construcción de conocimiento. Ya construcción de conocimiento no puede ser en el nivel de pobrecitos, construyamos el conocimiento aquí y estamos en la región. Cuando llegue allá medio paz puede ser bueno, pero si vamos a presentar esto en un concierto internacional, se te cae ese problema de maestría. O sea, entonces, para terminar, ustedes, digamos, desde su experiencia, ¿cómo han encontrado los desfases, las diferencias entre centro y periferia, o entre universidad central y regiones? ¿Y cómo han analizado epistemológicamente ese problema? Bueno, yo le hablo como obviamente desde mi experiencia. Yo veo que las divisiones de centro y periferia están en nuestras mentes, digamos. Es decir, si nosotros nos asumimos como no constructores de conocimiento, nos asumimos como periferia en ese sentido y delegamos en otros a quienes lo producen, obviamente vamos a proceder así, digamos, ahí pues no hay nada que hacer, así es como actuamos, digamos, la manera como asumimos nuestro rol como constructores o no de conocimiento, implícita o explícitamente, se ve reflejada en nuestras acciones, profesores. Entonces, si yo asumo que yo no construyo como profesor conocimiento, por ejemplo, en ciencias es muy usual, ¿no? Las ciencias no las producimos nosotros, los profesores, la producen los científicos, claro, porque nosotros no somos sino los transmisores de un cierto conocimiento ya constituido. Pero asumirse así, es decir, resaltar que unos son los contextos de producción y otros los contextos de, no sé qué será, difusión, transmisión, lo ubica a uno, al profesor de ciencias, en un contexto pues menor, digamos, intelectualmente, y solamente actúa así. Pero esa mirada con seguridad no está sino en la mente de nosotros, digamos. O sea, yo veo que hay contextos de producción de conocimiento a diferentes niveles. Es posible que el conocimiento que producen los científicos no es el mismo conocimiento que producimos los profesores de ciencias, pero no por eso no deja de ser conocimiento, ¿sí?
Incluso en temáticas científicas, los profesores de ciencias tenemos mucho que decir y mucho que dialogar y discutir con los mismos científicos. Entonces, incluso en ese sentido, digamos, si uno podría hacer asuntos comparativos. Pero entonces, en ese sentido, el primer punto es que nosotros como profesores somos constructores de conocimiento. Y obviamente siempre un trabajo para mí de investigación es una experiencia de construcción de conocimiento y de organización, exteriorización de ese conocimiento. Es decir, el conocimiento no es el que está en los libros, digamos. El conocimiento es el que se construye colectivamente, el que se socializa, el que se difunde, el que se instaura socialmente. Eso es el conocimiento. Entonces, en ese sentido, los contextos obviamente tienen mucho que decir. Parte del asunto, los conocimientos siempre son situados, ¿no? Entonces, los conocimientos no son ese aspecto como, obviamente hay miradas que tienen el conocimiento científico o el conocimiento escolar y es allá en la teoría, está en los libros, en las bibliotecas, pero bueno, ese es el conocimiento, es lo que dice, probablemente fue conocimiento para quien o el grupo que lo propuso y fue una experiencia importante de construcción. Una vez se establece, se escribe, se coloca en un libro, pues queda como información para otro. Pero siempre la relación con construcción de conocimiento tiene que ser vivida. Uno no puede decir, voy a producir conocimiento sin y ponerse a leer libros. Pues el conocimiento se produce es in situ, en la situación, en el acto de discusión, de socialización, de producción de ideas, que como vimos no se producen individualmente, se producen socialmente en la discusión, en el comentario, en la conversación. Entonces, en ese sentido, siempre nuestros contextos van a tener que decirnos cosas. Siempre la universidad tendrá que entrar en diálogo con los contextos, o sea, no es posible una sola sin la otra. Siempre tiene que haber una relación dialéctica. Obviamente, probablemente en ese momento los objetos de estudio de profesores en la universidad, si no conocen el contexto, pues no tendrían por qué ser problemas para ellos. Lo mismo, si hay problemáticas en nuestras regiones y no conocen las maneras, las formas de ver que tienen personas en la universidad, pues la idea es como propiciar esos espacios de intercambio y con seguridad los problemas se van a reconfigurar, obviamente no quedará ni uno ni otro, pero eso es lo interesante en la movilidad y la modificación que tiene el asunto. Entonces yo no soy tan escéptico de que obviamente no es una actitud paternalista, es una actitud como de tú a tú, ¿sí? Es decir, ver a nuestros colegas de las regiones como con colegas que han pensado un problema, que tienen dificultades, que pronto no tienen como los medios adecuados o no han tenido el espacio como para exponer su problema y que sea escuchado. Y nuestro caso en la universidad, pues es que muchas veces no conocemos ni siquiera los problemas de ellos. Es como acercarse y mirar que muchos tienen mucha razón de ser. Y eso se reproduce no solamente a nivel social, sino a nivel individual, ¿cierto? Un joven, un niño tiene tantas expectativas sobre lo que es el mundo. Lo que pasa es que usualmente uno desde la perspectiva de la teoría le dice, vea, lo que usted piensa no es lo que es. Y hay tantas teorías en la educación en ciencias para decirle que él está errado, como perspectivas para decirles que las pueden potencializar. Yo prefiero la segunda vía, la potencialización, más que el cercenarles un poco las ideas. Obviamente no son las mismas, digo, después de una discusión. Eso tiene que movilizarse, pero se moviliza de lado y lado, se moviliza por el lado de los contextos, los estudiantes, y se moviliza del lado de nosotros. O sea, la idea es que también como asesores, y eso es lo que uno, al menos en mi experiencia, se ha ganado mucho, digamos, el nivel de avance, digamos, de los trabajos que ha hecho el grupo, no hubiesen sido posibles si nuestros estudiantes no lo hubiesen potencializado y si nuestros trabajos de implementación no lo hubieran hecho. Digamos, uno aisladamente no, pues, pueda que tenga ideas interesantes, pero eso
pues desde nuestra perspectiva estaría muy alejado de lo que uno llamaría conocimiento necesariamente social. ¿Sí? Y entonces en ese sentido es, pues no sé si como respondo, pero es una mirada un poco más de mirar que no vamos a colonizar un lugar, ¿cierto? Colonizar ideológicamente, digamos, hay problemas y entrar en diálogo con esos sectores es lo más pues, adecuado que veo, ¿no? Es como mirar las problemáticas, cómo ellos nos también con seguridad nos van a dar ideas interesantes de cómo las mismas se están desarrollando. La idea es como darse la posibilidad de entrar en diálogo y mirar el aporte que cada quien tiene que dar en ese aspecto. Es como yo veo el asunto, ¿no? Sí, sí. Hola. Bueno, buenas tardes. Retomando un poco el tema del compañero, sobre ese paternalismo. Ayer tuve la oportunidad de estar en la presentación de los trabajos finales de la 9ª Corte de la Licenciatura en Pedagogía en Educación Especial de Suroeste, con todo el respeto por los estudiantes de la ciudad universitaria. Años luz de lo que había visto acá, años luz. Trabajando en contexto, articulado con la alcaldía, trabajos que incluso ya se convierten en parte de la intervención del problema. Entonces yo me preguntaba, si habrá paternalismo o hay cierto tipo de maestros que llegan con ese paternalismo instalado y cuando uno no exige nada, nada. Entonces yo me preguntaba, era eso, detrás de este excelente trabajo, ¿será que hay un maestro que llegó con eso desinstalado, hizo un trabajo muy juicioso y el trabajo fue excelente? O sea, yo me vine cargado, son más de 8 trabajos con ONGs, trabajo de impacto en el contexto. Entonces yo me pensaba eso, ¿será que uno llega instalado también con el paternalismo y ay, voy para la región, entonces hoy sección de cine, 2 películas, entonces una pregunta, porque en ciudad pongo 10 y cuestionemos ciudad, porque si decimos centro, periferias, pero ¿y qué está avanzando ciudad? Pues sí, avanza mucho, ya tiramos papeletas, tacos, voladores, ya ponemos instalaciones, pues ¿sí será ese centro y periferias? ¿O será que las regiones nos están tomando ventaja también en eso? Sí, eso es cierto, estoy de acuerdo en ese sentido. Yo diría que el que sea un asunto construido, que se viva el conocimiento, que sea negociado, digámoslo así, en el buen sentido del término, digamos, el objeto de estudio, la problemática, no significa que no se sufra. Es decir, con seguridad un buen trabajo, una buena problemática, cuesta trabajo identificarla. Entonces, digamos, no van de la mano, digamos, no es un asunto paternalista, pero sin ser paternalista tampoco va de la mano el evitar sufrimientos, porque parte de la construcción del conocimiento, generalmente de nuestras experiencias, se ven que lo que uno más siente suyo como construcción es aquello que más le ha costado trabajo, ¿cierto? Y eso es parte del asunto, digamos así, ¿cierto? Si fuera el asunto sencillo, pues fácilmente se identificaría y se haría un trabajo de investigación de maestría, pues sería muy fácilmente identificable, reproducible, etcétera, etcétera, y no es así, digamos. Los objetos de estudio, las temáticas que de pronto cuestan más, es decir, son más complicadas, pero una vez identificadas y desarrolladas con seguridad traen satisfacciones enormes, no solamente a nivel personal, digamos, que asumirse uno como profesor o un estudiante o un colega que ha construido algo suyo propio que no estaba en ninguna parte, que ha sido una construcción propia, colectiva, eso tiene unas satisfacciones enormes. Solamente en el hecho ya no asumirse como transmisor únicamente de cosas, sino de constructor de conocimiento, le despierta las potencialidades enormes y en adelante con seguridad no hay nadie que lo pare en la misma organización de actividades, etcétera, etcétera. Entonces también es un asunto, quiero decir, no solamente motivacional, sino digamos de la misma percepción o autopercepción que tiene el maestro, ¿cierto? ¿Cómo me asumo yo como persona cognoscente?
en calidad de receptor o en calidad de productor, digamos. Un segundito, para rematar con lo que dices, porque es un tema que también nos toca con la realidad que acabamos de vivir en Ciudad Universitaria, y es Caucasia, el mejor ECAE de Humanidad de Lengua Castellana, Vereda La Garrapata, 3 horas del casco urbano de Caucasia, otra hora a pie, otra hora en chalupa, burro. Y entonces uno mira a este estudiante y uno dice, acá primero hay otra película más para el ciclo de cine de la facultad, pero segundo también hay mucho que preguntarle a la ciudad, porque estas personas con estos esfuerzos están logrando resultados que acá no los estamos viendo, Entonces pone a ver, bueno, entre más adversa la cosa es que nos gusta más. Entonces llega el chico con las botas en una bolsa y hemos visto todo ese proceso en Bajo Cauca y fue el mejor ECAE de Bajo Cauca. Entonces uno dice, y acá tenemos el almuerzo 1.000 pesos y para abajo. Entonces pensamos también que yo creo que hay mucho compromiso, es lo que me ha quedado del trabajo en regiones, hay mucho compromiso también del maestro, de tomarse en serio el asunto de las regiones. ¿Cómo es posible que un maestro esté dando un curso en Caucasia hace 6 semestres y no se haya leído el plan de desarrollo de Caucasia? Que no sepa cuáles son las regiones dentro del Bajo Cauca, cuáles son las problemáticas, cuál es el plan de ordenamiento, sino que simplemente su contacto con Caucasia sea aterrizar, coger el taxi y para Caucasia. Entonces yo creo, no como cantaleta, sino que es también para pensarnos que si estoy participando de un proceso de regiones, el que primero se tiene que empapar de la región, y yo creo que lo que nos quedó de la conferencia de Gerardo fue esa invitación, el que primero se tiene que empapar de las regiones es eso. Pero personalmente lo que pienso es, bueno, asesorar trabajos de grado en las regiones, primer compromiso Edgar Ocampo, empapate de la región, o si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo lo insistía y lo hablamos en la conferencia con Gerardo, y es algo que pongo en la mesa como para la discusión. Si los trabajos de grado en la maestría de regiones no hacen parte de un banco de propuestas para intervenir las regiones, apague y vámonos, porque entonces vamos a encontrar lo mismo. Unos trabajos para el Anaquel, nos graduamos, pero en las regiones eso sí que es más cruel. O sea, acá todavía eso pasa de soslayo y uno entrega, le firman ahí el papelito, vaya, gradúese. Pero en una región llena de problemas, que uno haga una investigación, una maestría de investigación, y que una de las propuestas para intervenir y para mejorar esa situación quede en un sí también. Yo creo que eso es algo de pensar ahí. Y eso parte, pienso yo, de que los grupos nos pensemos esas regiones, o sea, esas subregiones con sus problemáticas, y que desde el grupo tengamos una apuesta política por esa intervención desde la maestría. De acuerdo, incluso es tarea para nosotros como profesores integrantes de los grupos, ¿cierto? Es decir, la tarea no solamente no son las que estamos acostumbrados a pensar aquí en la universidad, entonces tenemos que dar la posibilidad de nosotros también esa actitud, digamos, abierta y de conocer, digamos, de mirar, indagar, investigar el asunto que es también para muchos de los grupos de nosotros relativamente nuevo, digamos, es parte del asunto, es un asunto más bien, por eso digo, de entrar de tú a tú, digamos, verlos como pares, digamos así, con objetos, como temáticas, y más bien participar, digamos, cada uno de nuestra parte, cómo podemos aportar el asunto, pero claro, tiene que ser un asunto también de compromiso con la región, ¿no? En ese sentido. 12 frases como que tienen mucho que ver con el asunto. Todo nuestro conocimiento de cómo es el mundo se encuentra mediado por las tecnologías de representación que utilizamos para asumirlo. Ese asunto de los contextos, los problemas, los conceptos, dependen de las concepciones que nosotros tengamos de ello. Si uno asume que un concepto, una teoría, un problema es simplemente para volverlo objeto de discusión, transmisión, o también para construirlo, para manejarlo, para cambiarlo, entonces también depende de nuestras formas de mirar el asunto. Y formas de mirar, obviamente uno, como el asunto es constituido y social, también hay unos ciertos arraigos de formas de pensar
Eso es muy usual, no tanto, diría yo, en los contextos, sino ya en la parte de aquellas comunidades académicas un poco más establecidas. Ha sido tanta la historia y tanta la construcción que han hecho que ya la asumen como si fuese como la cierta, la verdadera, ¿cierto? Cambiarlas, como también es un proceso social e histórico, es complicado. Aquellas concepciones que están fuertemente arraigadas, ¿cierto? Entonces también tener como la posibilidad de ese asunto, ¿cierto? Si nosotros afortunadamente siempre nos asumimos como en formación, en proceso, y tenemos la posibilidad de darles la posibilidad de cambiar nuestras formas de ver y los contextos. Pero Max Planck tiene una frase muy interesante: una verdad científica no triunfa porque convenza a sus detractores y les haga ver la luz, sino porque estos acaban por morir y surge una nueva generación que está familiarizada con ella. Entonces parte del asunto es mirar nosotros en dónde nos ubicamos, ¿cierto? Nos asumimos como una nueva manera de pensar el asunto de las regiones, el conocimiento, la relación, o nos asumimos como de pronto nosotros criticamos mucho la tradición, digamos, la manera usual y tradicional de ver el asunto, pero entonces, ¿cuál nos ubicamos nosotros? Le damos la posibilidad de que con nosotros empieza a organizarse una posibilidad de mirar las cosas de otra manera, mirar nuestros contextos de una manera un poco más adecuada, sin dejar esas homogenizaciones, universalizaciones que lo que causan es anular los contextos, o mirar de una manera como más adecuada, de otras maneras de ver más propias para nuestros contextos. Es también parte del asunto, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos nosotros? Obviamente, pues yo no tengo la respuesta, digamos, el asunto no es dar recetas aquí, es mirar cómo entre todos podamos construir formas más adecuadas y más pertinentes de resolver nuestros propios problemas, ¿cierto? De nuestros contextos, de nuestras particularidades. Finalmente, la última de las temáticas obviamente tiene que ver con el problema del identificar y un problema. Ese es para mí una de las grandes complicaciones, es esa. O sea, siempre, o sea, no está resuelta, digamos, no hay una manera única de resolverla, como que siempre tiene que ver de cuál es el problema identificado y cómo un estudiante, un grupo de estudiantes vive ese problema. Es un aspecto fundamental, digamos. Los procesos de construcción del conocimiento, creo yo, no pueden darse de oídas de otro. Así es como se construye el conocimiento. Cada quien tiene que vivir el proceso, no puede hacerlo de otra manera. Y en ese sentido, obviamente parte del asunto es poder identificar el problema, poder abordarlo, no puede hacerse si no se sabe, digamos, comienza como a desmenuzarlo, digamos, qué es lo de qué está hecho. Digamos, Aristóteles tiene una frase muy interesante en ese sentido: no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Entonces parte del asunto es empezar como a identificar cuáles son esos problemas, pero insisto en que esos problemas no pueden ser exteriores. Eso no funciona si uno le lleva el problema a los estudiantes. O sea, uno los puede obligar a hacer un trabajo de investigación. No tengan duda que uno, en calidad de estudiante, responde y es muy hábil en adecuarse al estilo del profesor. Recordemos nuestras experiencias como estudiantes a nivel medio, universitario, y uno se adecua al profesor, y un profesor quiere que le haga tal cosa, la nota, pues uno es muy hábil en ese sentido. Pero con seguridad no sería un problema sentido y vivido, digamos. Entonces parte de los proyectos de construcción del conocimiento tiene que ser un problema sentido, vivido por quienes participan en él. Y el asunto de la acción y el discurso tienen que ir de la mano. Es decir, eso no es solamente un asunto teórico, discursivo, tiene que ser un asunto ligado a la implementación en contextos escolares concretos. Ese es un asunto que yo creo que unos buenos trabajos de investigación interesantes, al menos por experiencia lo digo, es aquellos en donde ha habido contacto y contextos directos de implementación de aula.
Hay, es cierto, a nivel de maestría, trabajos de investigación, digámoslo así, más teóricos. Es posible hacerlo. Trabajos documentales, propuestas de aula que se quedan en la etapa de diseño, pero no en la implementación. Esos trabajos son interesantes por su fundamentación teórica, etcétera, etcétera. Pero la riqueza que tiene una implementación de aula y el análisis que tenga de eso, la retroalimentación que tiene la implementación en los mismos investigadores y en la construcción teórica es importante. Esos trabajos, usualmente yo les sugeriría que esos trabajos, sobre todo los maestros, les interesa o nos interesa mucho en que eso sea, que resuelva una situación concreta, un problema concreto, que usualmente nuestros problemas más concretos y más sentidos son problemas muy de contexto, ¿cierto? Dificultades en la, o sea, pueden ir de múltiples problemas contextuales, de cómo hacer para que nuestros estudiantes se motiven. O sea, las temáticas pueden ser muchas, pero la manera de implementarla, la manera de desarrollar el trabajo, les sugeriría que fueran, en principio, muy relacionadas con que hayan implementaciones de aula concretas. Los maestros o la actitud de los maestros de nosotros mismos se potencializa mucho cuando vemos que eso es interesante o que resuelve problemas concretos y que hay opciones de hacerlo, que no son solamente discursos teóricos, que es posible hacer implementaciones de aula concretas y que funcionan, ¿sí? Y eso es muy interesante y se ve como la riqueza del asunto. Obviamente no es, la identificación del problema no es, es uno de los problemas más grandes que yo siempre he visto, pero eso toma su tiempo. Quiero decir, si bien nosotros no tenemos mucho tiempo, un semestre para identificar y formular un problema, que es lo que usualmente se ha dado en el primer semestre de la maestría, al final del primer semestre o más tardar en el segundo, al principio del segundo, está identificado el proyecto. Y el proyecto se identifica cuando hay una temática, una problemática relativamente configurada. Entonces se tiene un periodo de un semestre, máximo semestre y medio para hacerlo. Esa yo creo que es la etapa más ardua en la identificación del trabajo de investigación de maestría. Una vez identificado o bien identificado un problema, para mí generalmente viene como, obviamente es importante la fundamentación teórica, la metodología adecuada, pero eso no se resuelve si no se ha identificado bien el problema. Casi que digámoslo así, la buena experiencia de una terminación adecuada de un trabajo de investigación depende de ese primer semestre, de la buena identificación de una problemática. Si no se identifica bien, con seguridad el segundo semestre ya se empieza a cambiar, al final del semestre otra vez se reanima y ya queda un semestre para la implementación del desarrollo, que es muy complicado. Mientras se identifique y se defina rápidamente, entonces es como ir como muy pensando en que ese primer semestre tiene que desarrollarse, identificarse muy bien el problema, ¿sí? Y mientras más delimitado esté, mucho mejor. Eso serían como las bondades. Uno generalmente, como estudiante a nivel de maestría, quiere resolver todo el problema de la educación con la tesis de maestría, y eso no funciona. Tiene que ser un problema muy concreto que se pueda desarrollar en un par de años, que va a ser desarrollar el trabajo. Ya habrá tiempo a nivel de formación, etcétera, etcétera, para continuar otros problemas adicionales, pero es identificación de un problema y una forma de trabajarlo durante un periodo de tiempo de un par de años. Y es un asunto que no es sencillo y tampoco hay recetas para decir cómo se puede hacer, pero la idea es como que estar atentos para que durante ese primer semestre se pueda definir lo más rápidamente posible ese problema, que sea acotable, que sea viable por esos 2 años. Hay muchos proyectos de vida muy interesantes, pero pues son proyectos de vida, no puede decir que va a resolver el problema de la enseñanza de la educación en 2 años. ¿Sí? Es como poder identificar un poco un problema. Yo creo que es parte del asunto, es como
cada uno de ustedes ha tenido estas experiencias investigativas, es como recordar esas experiencias, ¿no? Que ustedes, cada uno sufrimos los trabajos de investigación, las tesis de una manera particular, ¿no? Entonces es como mirar que eso se reproduce usualmente y no olvidarse como de esas experiencias. No sé, ¿qué comentarios hay? Pues si no hay otros comentarios, gracias por su atención y entonces...